Estas son 5 cosas que pueden destruir tu dron DJI y ni siquiera lo sabes. Si tienes o estás pensando en comprarte un dron marca DJI, quédate porque este video va a estar muy interesante. El día de hoy me encuentro en un taller muy conocido en la ciudad de Guadalajara con el buen Memo. Memo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí visitándote para que nos expliques un poco de los drones, nos platiques errores que cometemos al comprar un dron y no calibrar la brújula o las baterías, en fin. Son muchas preguntas que traemos el día de hoy y que allá mis amigos quieren saber por qué andan queriendo comprar un dron o ya lo tienen y no lo cuidan. De acuerdo. Pues vamos a responder todas esas dudas. Muy bien. ¿Cuánto tienes reparando drones? Este año cumplo exactamente 10 años que soy técnico certificado por DJI Ok. y el negocio tiene aproximadamente 6 años. Entonces creo tener un poco de experiencia en el tema. Diles cómo se llama el negocio, por favor. El negocio se encuentra aquí en Guadalajara y nos llamamos Drones SOS. Ya muchos lo han de conocer, Drones SOS con el buen George y con Memo, que el día de hoy estamos aquí. Nos dieron la oportunidad de venir. Entonces ya tienes mucho tiempo. 10 años, así es. 10 años reparando drones. Empezamos desde que ni siquiera había tiendas físicas aquí en México. Ok. Entonces todo se traía de China y pues a la mala, a la buena, tuvimos que aprender. ¿Qué tengo que hacer antes de volar mi dron? O sea, antes de volarlo, antes de prenderlo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Sí, claro. Lo ideal sería verificar previamente el estado de todos los componentes, empezando por la batería, que esté totalmente cargada, ya sea la del dron o la del control. Okay. Enseguida, una inspección visual, que sería verificar las hélices que estén colocadas de forma correcta. En caso de que sean hélices que se atornillan, verificar que no tengan fisuras, que no, la gomita de la punta, que es muy importante, no esté rota o de forma inversa, mal colocada. Ok. Veo que aquí tienes unos en reparación o ya están reparados. No, bastantes, todos están rotos. Vean esto. Me acuerdo de alguna vez que a mí me pasó esto. Ahora, los drones tienen ya una tecnología súper avanzadísima que es muy difícil que se caiga solo. Pero para eso hay que hacer toda una configuración cuando prendes tu dron y cuando prendes tu control para volar por primera vez. ¿Nos podrías explicar cuál sería? Sí, si es el primer vuelo inicial después de que lo compraste, el proceso es activación de tu aeronave con un correo y una contraseña, enseguida de una actualización que mucha gente no lo sabe, pero se actualiza la batería en conjunto con el dron y finalmente el control. Son 3 actualizaciones que se hacen en el primer uso. Después secuencialmente hay actualizaciones para mejorar errores o eliminar ciertas restricciones. Ok. Ahora, si nos enfocamos a la parte de ya tengo mi dron, ya hice todo eso, lo primero que se debe de hacer antes de iniciar un vuelo es verificar que en la aplicación, en el estado de notificaciones, Okay. no haya ningún alerta o algún error que nos esté diciendo que nuestro dron tiene algo malo. El error más común, que también es de forma situacional, es el error de la brújula. Okay. El dron tiene una brújula que sirve para muchas cosas. La primera es indicarnos en el norte del dron, pero la segunda, que también es muy importante, es decirnos en qué zonas hay interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética se puede originar principalmente por estructuras de metal. Cualquier cosa de metal cerca del dron va a generar interferencia. Puede ser torres de alta tensión o antenas de comunicación de datos, Wi-Fi o frecuencias diferentes a la del dron. Esa alerta nos indica que se calibre de forma inicial el dron. Y es muy sencillo, le picas en la aplicación calibrar y es una secuencia de pasos. Giras, volteas el dron vertical y lo vuelves a girar.
Ok, ok. Igual al ratito podemos hacer una demostración, Sí ¿verdad? se puede. Muy bien. Oye, Memo, hablas de las baterías, que es algo, creo, muy importante en un dron, porque pues si se acaba la batería, ahí sí se nos cae el dron. ¿Qué cuidados o qué está bien y qué no está bien cuando utilizas tu dron? Yo, por decir, llego de utilizar mi dron y si no se descargó totalmente la batería, llego y así lo guardo. ¿Es correcto, no es correcto? ¿Qué está bien y qué está mal? No es correcto eso. Lo que pasa en ese proceso es una autodescarga que cuando ya usaste un porcentaje mayor de la batería hace que llegue al cero. Cuando las baterías llegan al cero, normalmente tienden a inflarse o a dañarse totalmente, que después hace que ya no reciba bien la carga. Lo ideal para conservar una batería en buenas condiciones es darle un ciclo de carga mínimo, como mínimo, una vez al mes. Y un ciclo de carga consiste en cargarla completamente, descargarla, perdón, hasta el 20% como mínimo Ok. y nuevamente conectarla un ratito. Si la vas a guardar por muchas semanas, que llegue al 50% de carga y ahí la almacenas. La batería en ese momento entra en un estado de invernación que detecta que va a pasar mucho tiempo sin uso. Oh, ok. Mira, eso yo no lo sabía. Yo llegaba, por decir, me he ido a producciones donde me llevo las tres baterías, porque tengo el Air 3S, me llevo las tres baterías, pero por cuestiones de tiempo, utilizo nada más dos y me queda una cargada al 100%, llego y así las guardo. No. Eso daña entonces una batería. Sí, de forma prolongada va a hacer que se infle o simplemente el tiempo de vuelo se vaya disminuyendo muy drásticamente. Si antes te daban 30 minutos, al hacer ese proceso muchas veces va a hacer que te dé 22, 18, 17 y así mucho tiempo para abajo. Ok, ok. Hay que tener mucho cuidado con eso de las baterías. ¿Qué es peor? ¿Una batería con muchos ciclos o una batería mal cuidada? Ambos casos tienen su riesgo. De hecho, no tienes una batería por aquí, ¿verdad? Ah, aquí está. Esta es del... Ese es un Neo 2. Ay, está bien Está pequeñita. pequeñita, sí. Sí, ok. Eh, una batería de forma tradicional, según fábrica, nos otorga un ciclo de vida de 250 cargas. Es decir, cargarla y descargarla 250 veces, fábrica me garantiza que va a dar el mismo tiempo de vuelo con el mismo voltaje y va a permanecer de forma normal durante ese tiempo de cargas. Ok. Si Puede, está inflada. si está inflada, lo más probable es que haya sufrido de algún golpe, haya estado expuesta a humedad, la hayas dejado en temperaturas que superan el límite para el cual está diseñado el polímero de la batería. ¿Y es recomendable usarla inflada? Se puede usar bajo ciertos términos. Si son vuelos muy cortos donde el dron no excede los 2 metros de altura, lo puedes usar siempre y cuando estés consciente de que puede fallar en vuelo. Lo ideal sería, si está inflada, reemplazarla, porque la batería es el motor, literalmente el que energiza todo el dron. Si falla en vuelo, el dron va a caer o va a generar problemas. Entonces mejor no usar Lo una ideal batería. sería no. Se puede usar si no hay otra opción. Perfecto. Oye, Memo, y cuando vienen con un dron que se acaba de caer, que se acaba de chocar en un árbol, que acaba de chocar en un poste, ¿qué es lo primero que revisas? Hay un protocolo de seguridad para iniciar un proceso de inspección. Lo primero es verificar que no exista humedad dentro del dron, porque al caer pudo salpicar agüita y mojar electrónica. Entonces, a la hora de prenderlo, si no verificamos que no haya humedad, lo más seguro es que genere un corto. Eso va a agravar obviamente el daño que ya trae el dron. Ok, En segunda es verificar que no haya cables expuestos, sobre todo en los motores. Si se fisura un motor, en la parte interna tiene unos cablecitos que van energizados. A la hora de prenderlos, pasa energía, pasa corriente y puede sufrir también un corto al no verificar que no estén de forma correcta. perfecto. Después se verifica que los motores por el golpe no hayan sufrido una desviación. Un motor en condiciones ideales, al girarlo,
tiene una rotación similar para todos lados. Cuando un motor está desviado, al girarlo, normalmente hace esto. Ok. Y eso a revoluciones altas hace que pues vibre, va a ser mucho tiempo esto. Y eso después se transforma en movimiento inestable del dron, vibración, que todo tiemble, que el dron te marque una alerta porque no está funcionando de forma correcta. Perfecto. Revisas entonces los motores, los brazos, las hélices, Físicamente se revisa todo. el gimbal. El estabilizador, muchas veces lo primero que impacta es el estabilizador. Entonces se verifica si los motores siguen funcionando de forma correcta o se tienen que reemplazar. Muchas veces partes o todo el estabilizador porque no se pueden reparar muchos. Ok, sí, a mí me pasó. Los sensores también, ¿verdad? Así Muy es. importantes. ¿El sensor se daña muy fácilmente? Sí, si sufre un golpe, lo más probable es que se rompa porque son cámaras, entonces tienen una cubierta de cristal Ok, para eh, tener aislado el componente del sensor con el lente. Hay un dato muy importante de los sensores, por ejemplo, los sensores no son 100% fiables. Hay ciertas cosas o muchas cosas que los sensores por sí solos no pueden detectar. ok. Cables, postes, ramas. De noche, aunque los sensores te estén diciendo que funcionan, no es cierto. Los sensores no sirven absolutamente de noche. Son cámaras y sí o sí necesitan de luz. Sí, ya me pasó. ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. ¿Cuáles son las condiciones de volar? O sea, ¿en qué condiciones sí puedo volar? ¿En qué condiciones no puedo volar mi dron? Digo, sí suena un poco lógica la pregunta de decir, bueno, si llueve, pues no lo puedes volar, ¿no? Pero ¿qué tal que esté lloviendo muy poquito? A lo mejor ahí sí me animo. Pero ¿cuáles son realmente las condiciones? Las condiciones es la principal, que haya luz. La segunda sería, ya después de haber verificado que todo funcione de forma correcta, estar en una zona que visualmente ya ubicaste, porque normalmente tenemos cables o postes o ramas y muchas veces pasa de que prendes motores, lo elevas y no te diste cuenta de que había un cablecito arriba, pues ya le Ok, diste un golpecillo. Entonces, el segundo paso sería conocer tu entorno para que no vaya a suceder un accidente. ok. Después de eso, Podríamos decir que si hay mucho viento, ujú, también hay, depende del modelo que tengas, hay ciertos drones que tienen menor tolerancia a las ráfagas de viento. Por ejemplo, los mini resisten bastante bien, pero si hay mucho viento, lo ideal sería no volarlo. De noche, los sensores de los mini son sensores infrarrojos, requieren de luz para que sense, ok. pegue en el piso y rebote. Eso hace que el dron se vuelva loco o simplemente no detecte el piso y sea inestable. Ahí no es recomendable volarlo. Volarlo. Y lluvia, pues tampoco, Definitivamente definitivamente no. no, ¿verdad? Algunos drones tienen especificaciones para resistencia al agua, pero son la serie industrial. Los comerciales, ninguno tiene IP67. Ok, IP67. IP67 es la norma que regula qué producto sí se puede mojar o qué producto no se puede Ok, mojar. excelente, muy bien. Que el dron pueda volar no significa que vayas a hacer un vuelo excelente, ¿no? O sea, como lo comentas, siempre podemos cometer algún error desde el inicio que nos provoque pues un accidente, ¿no? Sí, así es. Principalmente eso pasa si no ponemos atención a las alertas que nos muestra la pantalla. De forma inicial, el dron tiene la capacidad de ayudarte, asistirte y notificarte siempre que hay un problema. Entonces, si pusiste mal una hélice, casi casi de inicio se va a voltear el dron o simplemente no sube. Ok. Si la batería está dañada, te va a mandar una alerta. Entonces, lo ideal sería verificar aplicación y ver que no haya ningún problema. O sea, definitivamente estamos hablando que el dron, el DJI fabrica un dron súper inteligente que será, que si se cae o sucede un accidente es casi casi por el ser humano, ¿no? Sí, hoy en día ya es exageradamente difícil que los drones de DJI fallen. Tienen muchísimas asistencias, muchos sensores y la electrónica, pues ni se diga, muy Muy avanzada. así es.
¿Un dron necesita un mantenimiento cada cierto tiempo? Como por decir, el vehículo, ya ves que cada 5,000 kilómetros lo llevas a que le cambien el aceite, el filtro y todo. ¿Un dron también podríamos considerar que necesita un mantenimiento constante? Sí, normalmente los drones DJI se catalogan en dos secciones. Es la serie industrial y la serie comercial. La serie comercial como tal no tiene un conteo donde te notifique que ya requiere de un mantenimiento o de un servicio. Ok. Los drones industriales, después de ciertas horas, el sistema te va a arrojar que lo necesita. Ahora, ¿qué se podría hacer en un dron para darle mantenimiento o mantenerlo para prolongar ese mantenimiento en un taller? Lo ideal sería que verifiques que las hélices estén en buen estado, que los motores no tengan arena, piedritas, algo que lo esté obstruyendo, porque es como muy lógico. A la hora de mover un motorcito, se escucha que algo está ahí. Ajá, raspa, ¿no? Está raspando algo. Entonces, verificar que no haya algo ahí, mantenerlo con las actualizaciones al día siempre y obviamente si ya sufrió un golpe, tener en cuenta que puede salir un error o que nos pueda pedir que se lleve a un taller o para una inspección. Ok. ¿Tú recomiendas cada cuánto hacer un mantenimiento a un dron? Los mantenimientos para equipos comerciales puede que vaya de 2 veces al año Ok. o una vez al año, dependiendo mucho el uso. Ok. En un mantenimiento se tiene que abrir el dron totalmente, se verifica electrónica, soldaduras, limpieza de motores, actualizaciones, calibraciones de sensores y finalmente, pues después de todo eso, se hace una prueba de vuelo. Aquí te voy a hacer una pregunta que muchos de repente decimos, ¿valdrá la pena reparar mi dron o comprarme uno nuevo? Sí, es una pregunta un poco compleja porque depende del año que tenga tu dron. Hay reparaciones muy sencillas que se pueden hacer en 10 minutos o hay reparaciones muy complejas de electrónica y partes estéticas que ya requieren de muchos días. Incluso 4 o 5 días nos tardamos con una sola reparación. Ahora la pregunta es, depende si la cantidad de piezas que se dañaron no exceden el costo del dron. Para eso se requiere de una valoración previa y en el momento es como muy obvio para que un técnico te diga si vale la pena, no vale la pena, porque simplemente excede el costo de reparación. Ok. ¿Algún número así por decir de alguna parte del dron que cueste mucho, mucho dinero? O sea, que digas, esto sí cuesta mucha lana. Sí, principalmente se descartan las reparaciones cuando el dron trae daño en la tarjeta principal, estabilizador y el sensor de la cámara juntos. Simplemente ahí ya no es un costo viable, ya es muy elevada la reparación. Ok, ahí ya dices, cómprate uno nuevo, Compra uno chavo. nuevo, así es. Ok, ok. Muy bien. ¿Qué tipo de reparación realmente sí vale la pena hacerle a un dron? Partes estéticas, que algún plástico se haya dañado, incluso si son daños en el estabilizador, se puede cambiar el estabilizador, siempre y cuando no sean acumulativos, de que sean los 3 brazos, estabilizador, tarjetas, controladores de motores. Pero en general las reparaciones más comunes son brazos, estabilizador, sensores. Siempre y cuando sean independientes todas esas, Ok, es muy viable repararlo. ok. ¿Quedan bien? Definitivamente depende del taller, pero siempre quedan bien. Claro que si vienen a drones SOS van a quedar, pero sí, perfectos. Y saben que también, digo, haciendo un paréntesis, aquí no vas a batallar por tiempos. Si tu dron en ese momento que llegas le dices qué fue lo que sucedió y si en ese momento te lo pueden reparar, créemelo que en ese momento te vas con tu dron reparado. Pues bueno amigos, soy Misael Hernández de Hernández Fields y el día de hoy pues estuvimos platicando un poquito de los drones. Vamos a hacer otro videíto más específico, pero me gustaría que ustedes me lo dejaran en los comentarios de qué tema les gustaría que habláramos respecto a los drones.
Y bueno, déjalo ahí en los comentarios, ya sabes, suscríbete, comenta, dale a la campanita para que pues te avise cuando subamos videos. Estamos iniciando con este proyecto, pero esperemos que con tu apoyo rápidamente nos vamos hasta las nubes como los drones. Y pues bueno, muchas gracias, Memo. ¿Cómo te encontramos? Drones SOS, si se meten a Google Maps, Ah, escriben drones SOS y los trae a la ubicación. Súper rapidísimo llegan. Están frente a una plaza que tiene un elefante grandote. Hay una placita pequeña y ahí están, ¿va? Entonces, soy Misael Hernández de Hernández Field y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Memo. Muchas gracias.